Vamos a empezar porque ahora tenemos un poco más limitado el tiempo, pero como quiera es suficiente. Vamos a estar viendo ahora la parte del fin, el fin del fin. Hemos ido avanzando en este estudio de el Cordero y el León, el Evangelio en Apocalipsis, y ahora vamos a la parte de la separación final. Y aquí en esta parte de la separación final vamos a leer Apocalipsis 21. Aquí tengo del 1 al 3. Dice el apóstol Juan en una visión: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la parte que está ya culminando estos pasajes del 19 al 22, toda la profecía de Apocalipsis, y es una parte esperanzadora para los creyentes que estaban sufriendo persecución y martirio, porque llegaba un momento en que estas cosas no iban a seguir siendo así. El conflicto no va a durar por siempre, tiene un fin, no es algo indefinido. La esperanza cristiana no desilusiona. Sus primeros frutos fueron revelados en la resurrección de Cristo, y a partir de entonces tenemos muchas bendiciones, pero hay un conflicto que dijimos. En esta era en que se superponen las eras, ya estamos en la nueva era, pero aún tenemos parte de la antigua, y está el ya, pero todavía no. Un día llegará a su fin. Todo lo perteneciente a la vieja era perecerá, y el gran engañador, finalmente Satanás, será lanzado al lago de fuego. Eso es una realidad. Esta es la visión que está teniendo aquí el apóstol Juan, y esto es lo que llena de esperanza a los creyentes. Ellos no van a sufrir por siempre, no van a estar sin ninguna esperanza. La esperanza cristiana, en palabras del Nuevo Testamento, diría no avergüenza, es decir, no desilusiona, no llega a estar siempre con lo mismo, como si fuera nada más una esperanza hueca de que algún día mejorarán las cosas, un día todo esto pasará, un día ya no habrá muerte, un día ya no habrá dolor, un día esto habrá justicia, un día se detendrá al malvado, un día Satanás. No es como nada más darle largas, sino que esto llegará a hacerse efecto, y es lo que está viendo aquí el apóstol Juan como algo real. Ahora, con respecto al cielo que Juan ve, creo que el punto principal es el restablecimiento de la relación de la comunión de Dios con el hombre. Ese es el punto principal, esa cercanía, ese compañerismo que se veía en el huerto del Edén cuando él se paseaba, y entonces el hombre tenía comunión con Dios, que es lo que se trató de ver luego en el tabernáculo o en el templo o en el mismo Señor Jesucristo. Ahí estaba la comunión, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí. Hay varios elementos, pero el elemento innegable es que lo que se trata de restablecer en el cielo es la comunión con Dios. Y entonces el pasaje ahí nos dice que Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es lo que tenemos como la promesa del pacto a través de todo el Antiguo Testamento. Esta es la gran promesa. Él morará con ellos, y Él será para ellos su Dios, y ellos serán su pueblo. Eso es lo más grande que está restableciendo aquí el cielo. Ya se había tenido anticipos de esto, incluso con el Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, que vino y moró, habitó entre nosotros.
pero ahora también digamos que hay unos anticipos con el Espíritu Santo en medio de la iglesia, en esa comunidad donde hay comunión. Ya hay unos anticipos de lo que será el fin, ¿verdad? La gloria, ¿verdad? Entonces el cielo involucra el restablecimiento de la relación original entre Dios y el género humano, pero también con el resto de la creación que también fue maldita al inicio. Entonces también esa parte de la comunión tiene que ver, según todas las imágenes que vemos desde el Antiguo Testamento, en que la tierra ahora es una tierra bondadosa, en que incluso los animales ya no son peligrosos, no son de alto riesgo, sino que hay armonía, donde hay un río que fluye aguas buenas, saludables, limpia, pura, agua viva, no agua muerta, contaminada. Vemos eh, no solamente la dimensión Dios y hombre, sino también el resto de la creación. Hay un maestro incluso que tiene un libro que se llama Las Buenas Nuevas de la Creación y se encarga de en ese libro ver todos los pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento donde se habla de este cielo, digámoslo así, de los cielos nuevos y la tierra nueva, y observa cómo está ahí la creación. Siempre que el ser humano es salvado, hay restablecimiento también para la creación. Le va bien a la creación. ¿Ibas a comentar algo, Carlos? Te tengo como que en silencio aquí, no se alcanza a escuchar. Eh, Sigo sin escuchar. Tu pantalla está mostrando, mi pantalla está mostrando tu pantalla de trabajo con audios y fuentes y no sé si la puedes quitar, yo no la pude quitar de aquí. Ahí está. Ahí está, ya está bien. Sí, perfecto. Muy bien, ahora ahí está la otra pantalla, la que debe ser. Entonces, sí, de nada. Entonces, el cielo no solamente tiene que ver con el hombre y con Dios, sino también con la creación y es el principal elemento, el restablecimiento de la comunión. Ese es el principal elemento que vemos en el cielo. Si vamos a ir al cielo es para una comunión plena, restablecida con Dios, unos con otros y con su creación. Ahora, cada imagen de la salvación en el Antiguo Testamento incluye siempre la regeneración de lo físico como de lo espiritual. No solamente es una regeneración moral, sino también física y mental. Entonces las imágenes que tenemos no es la imagen griega de que estamos dejando el cuerpo y somos como fantasmitas con aureolas y arpas en un cielo nebuloso, inmaterial. No es así. Todas las imágenes que tenemos de la Biblia, se regenera el cuerpo físico de tal manera que ya no hay dolor, enfermedad, muerte, llanto, lo mental, también lo moral, ahora ya no se peca, hay esa bondad, se restablece incluso lo físico como los árboles, los animales, la naturaleza en general. Entonces la imagen que tenemos bíblica es una imagen que no solamente habla de lo espiritual, sino también de lo físico. Y pues ahí pues tenemos la tendencia a ver solamente lo espiritual porque pues es nuestra como que influencia occidental griega, ¿verdad? De allá de los filósofos griegos viene eso y entonces cuando pensamos en el cielo pensamos en irnos solamente en espíritu y no esperar la resurrección y decir, bueno, ya aquí acabó todo.
Se quedó el cuerpo y se fue y está con el Señor y ya no importa lo demás. No, sí importa el cuerpo, porque estamos esperando todavía una realidad mayor, no ese estadio intermedio como veíamos en las clases de doctrina, sino que estamos esperando la resurrección del cuerpo. El mismo Señor Jesucristo es ejemplo de esto. Él resucitó y ascendió en cuerpo, y nosotros cada vez que pronunciamos el credo estamos diciendo eso: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. ¿Y qué dice de Jesucristo? Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahí estamos hablando de una resurrección del cuerpo. Más adelante en el mismo credo decimos: creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal, pero hay una parte que dice: creo en la resurrección del cuerpo, en la resurrección de la carne. Aunque en el credo podemos estarlo diciendo, aún así es muy difícil quitar esa concepción del cielo como solamente algo espiritual. Es muy fuerte esa influencia occidental griega que tenemos, que aunque lo digamos ahí en el credo y digamos creo en la resurrección del cuerpo, pensamos automáticamente en un cielo sin cuerpo. Es como que algo que traemos, ¿verdad? Ya hay de influencia de esta cultura. La resurrección de Cristo en cuerpo apunta a la nuestra y lleva con ella la garantía de la redención de todo el universo físico. Por eso es importante incluso cuidar el cuerpo. Es honrar este cuerpo, ¿verdad? Uno no puede decir que lo va a maltratar a propósito. Sí se maltrata en el uso, sí se maltrata por la causa de Cristo, y el apóstol Pablo decía: ojalá y que cuando nos encontremos con Dios nos encontremos con un cuerpo bien maltratado por su causa. Y dice: yo sufro y quisiera no ser despojado de este cuerpo, pero sé que si soy despojado tengo de Dios, decía, no una choza sino un edificio, es decir, un cuerpo regenerado. Pero dice: en aquel día sería bueno que llegáramos con nuestro cuerpo gastado por la causa de Cristo, no bien conservadito ahí porque estamos huyendo del testimonio cristiano y huyendo de la persecución. Pero aún así no es el cristiano alguien que desprecia el cuerpo o que lo maltrata, porque sabemos que el cuerpo no es para el maltrato, ni para esta vida, ni para los placeres, ni para la fornicación, sino para Dios. Aún el cuerpo es para Dios. Y aquí hay una visión que tiene el apóstol Juan del cielo, cielo nuevo y tierra nueva, le llama así, y lo llama así y lo presenta como algo donde hay una realidad de morada con Dios, pero también una realidad física regenerada, restaurada, como si fuera un nuevo Edén, glorificado ya, ¿verdad? Entonces sí hay algo ahí físico. Aunque la antigua era termina, aún así seguimos viendo que a Cristo se le sigue presentando como el Cordero. Ya terminó, Satanás va al infierno, al fuego, al lago de fuego, y aún así Cristo se le sigue llamando el Cordero, no el león. Uno pensaría que pues la paradoja iba a terminar, el león y el cordero, entonces fue el cordero, ahora ya va a ser el león, y luego vemos que después se le sigue llamando el cordero, y en ese reino, en ese cielo nuevo y tierra nueva, sigue ahí el cordero, está ahí, dice: y él miró, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y sigue esta paradoja ahí continua que nos recuerda nuestra vida cristiana actual. Un día va a terminar, un día ya no seremos ovejas para el matadero, es cierto, un día va a terminar y seremos victoriosos con Cristo, pero aún y que esta era termine, sigue el recordatorio del Cordero de que es gracias a Él que somos salvos. Aún y cuando ya está reinando, digámoslo así, que como león, sigue apareciendo
como un recordatorio permanente de nuestra salvación gracias a la obra de Cristo en la cruz. Nuestra justificación es por los méritos de Cristo, y eso va a permanecer en la mente muy claro y muy firme todo el tiempo, ¿sí? Y en el día del juicio sigue siendo ahí la justificación es por los méritos de Cristo. Entonces, no importa lo que suceda, eso será un recordatorio permanente como esa paradoja. Entonces, le sigue llamando el Cordero, la fiesta de bodas del Cordero, está en el trono el Cordero, y hay pues una imagen eh, que también debiera de llenar de alegría y de esperanza a los creyentes que estaban sufriendo. Aunque en esta vida no estaban celebrando, aunque en esta vida estaban siendo dispersados, perseguidos, menospreciados, aún así les presenta cómo va a ser en el reino y les pone ahí la imagen de la cena de las bodas del Cordero, hablando de una relación de pacto. Al hablar de la boda está hablando de ese pacto de Dios con el hombre, de una unión con su pueblo que comen juntos en la misma mesa. Habla de esa unidad, pero también habla del gozo y de la alegría, que ahorita, en el tiempo presente, los creyentes no estaban, digamos, que teniendo tanta celebración porque estaban en persecución, pero les hace ver hacia ese momento con una visión. Las visiones son momentos en que el apóstol Juan trata de describir con palabras humanas lo que está sucediendo allá en el cielo y trata de transmitirles qué es. Y esto puede ser un poco complicado. Hay muchas descripciones aquí que están en términos humanos, y si quisiera decir él, oye, ¿cómo es el cielo y cómo estaba esa nueva Jerusalén y cómo estaban las puertas y la ciudad y el muro y los adornos, y empieza a hablar de los cimientos y dice, el primer cimiento era jaspe, y uno dice, ¿qué es jaspe? Y otro era zafiro, y el tercero ágata, el cuarto esmeralda, y así se va con las 12 perlas también, y luego la calle dice transparente como vidrio. Muchas cosas que son a veces difíciles de explicar, y C.S. Lewis dice que tenemos que entenderlas por transposición, donde la realidad espiritual o la realidad en el cielo es más rica y abundante que nuestra experiencia humana reducida, de tal manera que algo que sucede allá tenemos que compararlo con una cosa aquí en la tierra, pero hay otra cosa que sucede y no tenemos con qué más compararlo y lo asociamos a lo mismo y a lo mismo, de tal manera que una cosa aquí en la tierra se usa para reflejar lo que la realidad en el cielo es mucho más rica y abundante, que son varias, ¿verdad? Porque es una realidad diferente. Hay un hermano llamado Hugo Garza que dice, este, si yo te describo algo que vi cuando fui al museo en París, pues yo te voy a describir un cuadro y entonces te voy a decir, bueno, estoy viendo aquí un cuadro que es verde. Si tú no sabes mucho, te vas a imaginar algún tono de verde. Pero si yo sé de pintura, te empiezo a decir qué clase de verde es. Pero si tú no tienes la idea de la pintura, no vas a saber. Entonces tengo que hablar con alguien que más o menos me entienda mi lenguaje, o que sepa qué tipo de Pantone y cómo lo voy a describir y qué efecto está causando en mí, qué sentimientos, qué sensaciones, para que te llegues a imaginar el cuadro que estoy viendo en esa galería en París. Dice, pero se vuelve un poco complicado. Entonces cuando de repente está el apóstol Juan diciéndoles acá, y dice, es que es como jaspe. Y tiene que decirles algo que ellos entiendan y que digan, ah, ya me estoy imaginando el cielo, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? Entonces aquí hay algo complicado, pero las visiones tienen esa riqueza y tiene que ser expresado, aunque sea por transposición, pero de tal manera que logre el efecto de que el que está viendo
el cuadro en París, se entusiasma, se lo platica a su amigo que sabe su terminología y lenguaje, y que de aquel lado la otra persona también llegue a entusiasmarse y a tener, aunque sea en alguna medida, ese sentimiento que está teniendo el que está presenciando la pintura en vivo. Entonces el apóstol Juan lo está viendo en vivo y trata de decírselos a ellos, tratando de transmitirles todo ese entusiasmo y esa carga de lo que está viendo en ese momento, y que logre esto el efecto de darles esperanza en medio de sus vidas que estaban en tribulación, que logre eso darles, aunque sea en alguna medida, la esperanza de que lo que el Evangelio define como realidad se va a cumplir en todo creyente. El nuevo mensaje es que la realidad ha reemplazado a la esperanza o a la expectación. Cuando Juan ve esa visión, dice, esto ya es realidad y ya no hay que esperarlo, ya no hay que estar expectantes. Ya no se necesita esa esperanza, sino que ya es real, ese gozo. Y por eso lo dice a gran voz y dice, a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco, gocémonos y alegrémonos. Y entonces él ya está así en una fiesta eufórica y trata de transmitirles eso. Y ellos tienen que tener esa certeza. Así que esta parte de el final del final es esperanzadora. El malo va al lago de fuego. Y los justos por la obra de Cristo deben de saber que todo se va a hacer realidad. Todo lo que ha prometido Cristo se va a hacer realidad. Todo el Evangelio se va a hacer realidad ahí. No figuradamente, sino real. Una presencia de comunión en un pacto con Dios que trae gozo y alegría, y que de alguna manera tiene una dimensión física también, y una dimensión donde está en comunión también con la naturaleza, con el resto de la creación, y eso es la realidad que reemplaza a la esperanza, donde ya no vamos a necesitar fe, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar esperar nada más, sino poder decir, aquí estamos, ya es el tiempo del fin, ¿sí? La separación final, dice el autor. Entonces, esta es la parte que concluye el capítulo 9 de este libro. El número 10, del Cordero y el León, el número 10 se llama Ven Señor Jesús, y va a hablar de vivir en esperanza para el futuro. Cierra la profecía, pero luego hace una exhortación final y cuál debe ser la respuesta del creyente de una vida con esperanza. Pero el cierre con estas visiones tienen esa intención. Una visión invita a las personas a vivir lo que se está viendo, y tiene una fuerte carga emocional, aunque tiene sus dificultades, porque nosotros tal vez no entendemos cuando vemos la descripción, o no tenemos en la mente exactamente qué color de verde está viendo, ¿verdad? Qué tono de verde está viendo, qué sentimiento, pero tenemos que trabajar en esforzarnos diciendo qué es lo que está queriendo transmitir aquí el apóstol Juan cuando nos habla de los muros, de las perlas, del cimiento. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué él describe eso? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está viendo para que él nos transmita eso, para que nos haga ver que ahí está la esperanza y que eso va a ser real, no ficticio, sino real? Y ahí pues sí hay trabajo a lo mejor difícil, sí a lo mejor hay trabajo de imágenes, de exégesis, pero creo que el panorama principal está puesto. Satanás es derrotado, él no gana, él es castigado, el mal es vencido, la muerte no reina, ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, hay comunión con Dios y hay restablecimiento de comunión con toda la creación. Con todas las criaturas del Señor hay un cambio que se hace real y que hace que la esperanza quede de lado. Ya no hay nada que esperar.
se ha cumplido, todo es realidad. Bueno, voy a detener aquí la grabación.